Marta llevaba semanas evitando la llamada de su madre, pero aquella tarde, mientras bañaba a su hija Valeria, el timbre del teléfono interrumpió la rutina. La pantalla mostraba solo «mamá», sin emojis, sin recuerdos, solo un nombre en mayúsculas. Respiró hondo y contestó. La voz de su madre sonaba quebrada, más vieja, temblorosa. Le contó que su padre había organizado una gran fiesta por su 45 aniversario de bodas y que toda la familia estaría allí. Marta dudó, pero recordó a Valeria. Su hija de 4 años nunca había conocido a sus abuelos. La madre había encontrado justo la presión que necesitaba para hacerla ceder. Marta prometió pensarlo y colgó. Al bajar a la cocina, su esposo Javier, profesor de historia en un instituto de Sevilla, la miraba mientras corregía exámenes, con el bolígrafo rojo en mano y un café frío a su lado. Le contó sobre la invitación. Javier la miró con calma y dijo, «Si quieres ir, vamos, pero no voy a fingir ser alguien que no soy». Marta asintió, sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad. El viaje de 4 horas hasta el pueblo donde Marta creció fue silencioso. Valeria contaba cada minuto hasta llegar, mientras los paisajes de campos de olivos y casas de ladrillo rojo pasaban lentamente. Al llegar, la madre de Marta bajó corriendo los escalones para abrazarla, perfumada con lavanda y nostalgia. Su padre se quedó detrás, firme, ofreciendo solo un saludo breve a Javier. Esa primera noche, la familia se reunió para una cena sencilla: estofado, puré y judías verdes. Todo parecía normal, casi seguro, hasta que su padre comenzó a dirigir preguntas directas a Javier sobre su trabajo. Cada comentario tenía la intención de humillar, de recordarle a Marta que su elección de pareja no era aprobada. Javier permaneció tranquilo, ajustando la sandalia de Valeria, sin responder con hostilidad, demostrando una paciencia que Marta admiraba profundamente. Mientras Marta observaba la escena, recordó el ultimátum de su padre 5 años atrás: dejar a Javier o perderla para siempre. La puerta se había cerrado entonces, el silencio había durado años. Ahora la presión era diferente, porque Marta no podía ignorar el derecho de Valeria a conocer a sus abuelos, pero tampoco podía permitir que Javier fuera degradado delante de su hija. Antes de dormir, en la habitación de su infancia, Marta miraba las estrellas fosforescentes en el techo y reflexionaba sobre el precio del silencio y de la sumisión. Javier leía un cuento a Valeria en un colchón inflable, con la misma paciencia que mostraba en su aula, y la niña se dormía con los dedos entrelazados con los de él. Marta entendió que, a veces, la verdadera fuerza no estaba en alzar la voz, sino en mantenerse firme y ser un ejemplo para la siguiente generación. El plan estaba claro: enfrentarse a la familia sin comprometer la dignidad de Javier ni el bienestar de Valeria. La tensión crecía, pero también la determinación de Marta. Esa noche, mientras el pueblo dormía y la casa permanecía inmóvil, algo dentro de ella se resolvió. No volvería a permitir que nadie definiera el valor de su familia. La decisión estaba tomada y el sábado traería la prueba definitiva. El sábado comenzó temprano. La casa de los padres de Marta se transformaba en un pequeño escenario. Manteles blancos sobre mesas plegables, flores recién cortadas y un cartel que anunciaba el aniversario. Los familiares empezaban a llegar, algunos saludando con entusiasmo, otros con la formalidad distante de siempre. Javier ayudaba a Valeria a ponerse su vestido amarillo con flores, mientras Marta ajustaba los últimos detalles de la mochila de su hija. Al abrir la puerta principal, Marta notó que su padre, don Manuel, dirigía la colocación de cada silla y cubierto, como si la perfección del evento pudiera ocultar el rencor acumulado durante años. Su madre, Elena, iba y venía entre la cocina y el comedor, asegurándose de que todo estuviera impecable, mientras Marta sentía cómo cada gesto de los mayores se convertía en una presión silenciosa sobre ella y Javier. La llegada de los primeros invitados rompió la tensión inicial. Abuelos, tíos, primos lejanos y vecinos se distribuyeron en la terraza y el jardín. Entre ellos, un viejo conocido de la familia, Rodrigo, quien había crecido junto a Marta y ahora destacaba por su éxito empresarial.
Don Manuel lo saludó efusivo, mostrándolo como un ejemplo de prosperidad. Marta comprendió al instante. Rodrigo estaba ahí para subrayar la diferencia entre Javier y lo que su padre consideraba éxito. Durante la comida, las conversaciones giraban entre anécdotas del pasado y cumplidos a la anfitriona. Pero cada tanto, don Manuel lanzaba comentarios calculados hacia Javier, preguntas sobre su salario, comparaciones con otros hombres de la familia, insinuaciones sobre la estabilidad de su matrimonio. Cada golpe verbal estaba medido para herir sin mostrar agresión abierta, como un puñal en guante de seda. Javier, sin embargo, mantenía la calma, ajustaba la servilleta sobre el regazo, sonreía a Valeria y respondía con frases mesuradas, demostrando dominio y serenidad. Marta observaba desde su asiento, sintiendo un torbellino de emociones: rabia, miedo, impotencia y orgullo. Sabía que cualquier palabra en falso podía desencadenar un conflicto mayor, y sin embargo, era imposible permanecer indiferente ante la humillación pública de su esposo y la confusión en los ojos de Valeria. Su hermana menor, Isabel, se sentó a su lado y, con un gesto apenas perceptible, le sostuvo la mano. Esa pequeña acción fue un recordatorio de que no estaba sola. Valeria, ajena a las sutilezas adultas, jugaba con su vestido y preguntaba sobre los platos que llegaban, rompiendo por momentos la tensión con su inocencia. Javier se inclinaba hacia ella, explicándole con paciencia cada detalle, y en esos instantes Marta sintió la fuerza silenciosa de su compañero, un hombre que no necesitaba demostrar nada a nadie para ser admirable. Cuando llegó el momento del brindis, don Manuel tomó la palabra, agradeciendo a todos por su asistencia y destacando los logros de la familia, con una mirada directa a Javier que no pasó desapercibida. Marta tomó aire, decidida a intervenir si era necesario, pero Javier levantó su copa con calma, mostrando respeto sin ceder a provocaciones. Valeria, en su regazo, imitaba el gesto con su vaso de jugo, y Marta comprendió que la lección más importante de la jornada se estaba dando justo frente a sus ojos. Dignidad frente al desprecio, paciencia frente al juicio, amor frente al conflicto. Al terminar el almuerzo, Marta sabía que la tensión no desaparecería. Aún quedaba la ceremonia principal, donde los familiares más cercanos hablarían y cada palabra podía ser un desafío o una traición. Pero mientras observaba a Javier y Valeria caminar entre los invitados, sonriendo con naturalidad, sintió que el control de su familia ya no definía la narrativa de su vida. El sábado prometía más pruebas, pero también ofrecía la oportunidad de demostrar que la verdadera fortaleza no reside en la riqueza ni en el estatus, sino en la integridad y en la familia que uno elige proteger. La tarde avanzaba y los invitados se dispersaban entre el jardín y la terraza, algunos hablando en grupos, otros observando en silencio. Marta notó cómo su padre, don Manuel, buscaba en cada conversación la oportunidad de incomodar a Javier, siempre con comentarios sutiles que pretendían ponerlo en evidencia. Cada vez que alguien preguntaba por su trabajo o sus logros, él insistía en la comparación con Rodrigo o con otros hombres de la familia, con una sonrisa fría que no alcanzaba a ocultar su intención. Javier, por su parte, se mantenía firme. Respondía con naturalidad y seguridad sin necesidad de justificarse. Cada palabra suya, cada gesto hacia Valeria, mostraba integridad y calma. Marta no podía evitar sentir una mezcla de admiración y alivio. Por primera vez, veía a su padre enfrentarse a la dignidad sin poder controlarla. La familia comenzó a organizar juegos en el jardín para Valeria y otros niños. Las risas infantiles llenaban el aire, contrastando con la tensión que se mantenía entre los adultos. Marta caminaba entre los invitados, escuchando comentarios, moderando charlas y asegurándose de que su hija no se sintiera atrapada por la atmósfera tensa. Sabía que cada interacción era una prueba de resistencia, no solo para Javier, sino también para ella, para Valeria y para la familia que estaba formando. El momento crítico llegó cuando don Manuel decidió dirigir un brindis especial, con palabras calculadas para resaltar los supuestos méritos de Rodrigo y subestimar el trabajo de Javier.
La mirada de Marta se endureció, pero antes de que pudiera intervenir, Javier se levantó con calma, ajustó la corbata y tomó la palabra. «Quisiera añadir algo», dijo Javier, con la voz firme pero tranquila. «El éxito no se mide solo en dinero o en títulos. Cada uno de nosotros tiene su propia manera de aportar al mundo, y yo estoy aquí para enseñar a los jóvenes que tienen el potencial de cambiar sus vidas. Eso es lo que me define». Un silencio respetuoso se apoderó del jardín. Don Manuel parpadeó, sorprendido. No había insulto ni desafío, solo verdad y presencia. Valeria aplaudió tímidamente desde el brazo de Javier, y Marta sintió cómo la tensión comenzaba a ceder, aunque sabía que la jornada aún no había terminado. Durante el resto de la tarde, Marta observó cómo los comentarios de su padre eran cada vez más vacíos, mientras Javier, con paciencia y discreción, continuaba interactuando con los niños, con los vecinos y con algunos familiares que parecían comprender la importancia de su postura. Marta comprendió que la fuerza de Javier no radicaba en confrontar con palabras, sino en su coherencia y en el respeto que inspiraba. Al anochecer, mientras los invitados se despedían, Marta se acercó a Javier y le susurró: «Lo estás haciendo increíblemente bien». Él sonrió, sin palabras de orgullo, solo una mirada que decía todo. En ese instante, Marta comprendió que aquel fin de semana no solo se trataba de enfrentar a sus padres, sino de proteger el ejemplo que quería dejar a Valeria, que el respeto y la integridad no dependen del reconocimiento ajeno, sino de la coherencia con los propios valores. La noche cerraba con luces suaves en el jardín, risas lejanas de niños que corrían aún con energía, y Marta sintió un peso menos sobre sus hombros. Sabía que el verdadero desafío aún estaba por llegar, que la jornada del domingo traería la prueba definitiva frente a la familia y que cada acción, cada palabra, tendría consecuencias. Pero por primera vez en 5 años, Marta se sentía dueña de sus decisiones y segura de la fortaleza de su familia elegida. El domingo amaneció con un cielo despejado y una brisa ligera que recorría el jardín, haciendo bailar las hojas de los naranjos. Marta se levantó temprano, despertando a Valeria con cuidado para no interrumpir el descanso de Javier, quien dormía plácidamente a su lado. El aire estaba cargado de expectativa. Sabían que ese día se definiría el equilibrio entre respeto y control en la familia. Después del desayuno, Marta ayudó a Valeria a ponerse un vestido azul cielo, mientras Javier revisaba unos papeles sobre la mesa del comedor. Era un hombre metódico, incluso bajo presión. Su serenidad contrastaba con la inquietud que Marta sentía en el estómago. Sabía que cada gesto, cada mirada de su padre, sería una prueba y que Valeria, aún sin comprenderlo del todo, absorbería cada emoción en su interior. Llegó el momento de la ceremonia central, organizada en el salón principal de la casa. Don Manuel ya estaba allí, de pie, ajustando los manteles y asegurándose de que todo pareciera perfecto. Marta notó que la tensión en sus hombros y en su voz era evidente. Cada instrucción que daba a los asistentes del evento estaba cargada de expectativa y juicio. Javier, tranquilo, se acercó a ella y le susurró: «Sea lo que sea, estamos juntos en esto». Su seguridad le dio a Marta un respiro profundo. Los invitados se acomodaron y Marta tomó asiento junto a Javier, con Valeria entre ambos. La ceremonia comenzó con palabras de agradecimiento de los familiares mayores, y pronto llegaron los comentarios que Marta había anticipado, sutiles comparaciones entre Javier y otros miembros de la familia, insinuaciones sobre su salario y su estabilidad. Cada frase de don Manuel estaba calculada para provocar, para medir la reacción de Marta y de Javier, pero Javier permaneció firme. Respondía con calma y respeto, centrando su atención en Valeria cuando ésta preguntaba algo o se movía inquieta. Marta observaba cómo cada gesto de él, cada sonrisa y cada palabra medida desarmaba poco a poco los intentos de humillación de su padre. La tensión empezaba a ceder y ella podía sentir la admiración y el respeto silencioso de algunos familiares que veían la diferencia entre alguien que impone y alguien que inspira. Cuando don Manuel intentó un comentario más directo sobre la profesión de Javier, Marta decidió intervenir.
Se puso de pie lentamente, colocando a Valeria de manera segura sobre sus rodillas y con voz firme dijo: «Papá, no se puede juzgar a alguien por su salario. Javier trabaja con dedicación y amor, y eso es lo que importa para nuestra familia». El salón se quedó en un silencio expectante. Don Manuel abrió la boca, pero no logró pronunciar una palabra convincente. Marta sintió que, por primera vez en años, su padre se enfrentaba a un límite que no podía sobrepasar. La mirada de Javier hacia ella y Valeria era tranquila, casi agradecida, y Marta comprendió que ese momento consolidaba la protección de su familia ante cualquier intento de manipulación. Al terminar la ceremonia, mientras los invitados se dispersaban y las conversaciones volvieron a ser más ligeras, Marta caminó con Javier y Valeria por el jardín. La brisa nocturna traía consigo un aire de alivio y triunfo silencioso. Habían resistido la prueba del día, y aunque sabían que no todos los conflictos estaban resueltos, la fortaleza de su unidad familiar había quedado clara. Marta miró a Javier y Valeria, y por primera vez sintió que, a pesar de todo, su elección había sido la correcta. Sabía que aún quedaban desafíos, pero también había aprendido que el respeto y la coherencia podían prevalecer sobre la crítica y la imposición. El lunes, Marta y Javier emprendieron el regreso a Sevilla con Valeria dormida en el asiento trasero, exhausta pero feliz tras el fin de semana. Durante el viaje, el silencio era cómodo. No necesitaban hablar, cada uno procesaba a su manera lo sucedido. Marta miraba a Javier de reojo, admirando su capacidad de mantenerse íntegro frente a la presión, y sentía una mezcla de orgullo y gratitud. Al llegar a casa, Marta comenzó a organizar el apartamento, desempacando con cuidado mientras Javier colocaba los papeles de trabajo en su escritorio. La rutina cotidiana volvía a imponerse, pero con un nuevo aire de confianza. El fin de semana había sido una prueba, y ambos habían salido fortalecidos, conscientes de que su familia estaba construida sobre principios sólidos y no sobre la aprobación de terceros. Durante la tarde, Marta recibió un mensaje de su hermana Isabel. La voz del texto reflejaba alivio y complicidad. «Lo lograste. Vi cómo manejaste todo, y Javier, impresionante». Marta sonrió, sintiendo que la alianza familiar que había temido perder se había fortalecido. Por primera vez en años, percibió que podía contar con alguien de su familia biológica sin que eso significara traición o conflicto constante. Esa noche, mientras Valeria dormía, Marta y Javier conversaron sobre los próximos pasos. Decidieron establecer límites claros con sus padres. Todas las visitas, todas las interacciones tendrían que ser acordadas por ambos, asegurando que el respeto hacia Javier fuera innegociable. Marta sentía una mezcla de alivio y determinación. No se trataba solo de proteger a Javier, sino de enseñar a Valeria que la dignidad y el respeto no se negocian. La semana siguiente transcurrió con normalidad en el trabajo de Javier y la escuela de Valeria. Sin embargo, Marta recibió una llamada inesperada. Era un antiguo amigo de la familia que le había enviado un artículo del periódico local sobre un reconocimiento que Javier había recibido días antes. Marta leyó el titular con sorpresa y orgullo: Profesor de Historia del año 2026, Sevilla. El artículo describía cómo Javier había influido en la vida de sus alumnos, guiándolos más allá de los libros, demostrando compromiso y dedicación que iban mucho más allá del salario o el estatus. Marta llamó a Javier inmediatamente, emocionada. Él permaneció tranquilo, con su habitual humildad, pero sus ojos reflejaban satisfacción. Aquella era una prueba más de que su labor, silenciosa y constante, tenía un impacto real. Marta comprendió que no necesitaban la aprobación de nadie para validar su familia. El reconocimiento, aunque tardío y distante de sus padres, ya había llegado por sus propios méritos. En los días que siguieron, Marta notó cambios sutiles en la actitud de su madre y su hermana. No eran transformaciones completas, pero sí señales de respeto hacia la posición de Javier en la familia. Marta supo que la fortaleza no siempre se demuestra con confrontaciones abiertas. A veces, la consistencia y la coherencia silenciosa eran más poderosas que cualquier palabra.
Mientras Valeria jugaba en la terraza con su vestido azul, Marta se sentó junto a Javier, contemplando la escena. La sensación de seguridad que la invadía era nueva y firme. Habían sobrevivido al fin de semana más difícil en años, y la lección estaba clara. La familia que eliges proteger es la que define tu hogar. Marta sonrió, sintiendo que cada decisión tomada en aquel fin de semana crítico consolidaba la libertad y el respeto que siempre había deseado para su hija y para sí misma. Los días posteriores transcurrieron con una calma engañosa. Marta volvió a su trabajo en el hospital, atendiendo pacientes con la misma dedicación de siempre, mientras Javier retomaba sus clases y su rutina de tutorías extraescolares. Sin embargo, ambos sabían que las heridas del fin de semana no desaparecerían de inmediato. Don Manuel y Elena continuaban con su vida, pero Marta y Javier habían marcado un límite que no permitirían cruzar de nuevo. Una tarde, mientras Valeria dormía la siesta, Marta recibió un mensaje de su hermana Isabel. Había decidido mudarse a un pequeño apartamento en el centro de Sevilla, dejando atrás la casa de sus padres, un acto silencioso de independencia que reflejaba la fuerza que Marta había encontrado en sí misma durante el aniversario. Marta sintió una mezcla de orgullo y alivio. Su hermana finalmente entendía que nadie podía controlar su vida adulta. Javier, al recibir la noticia, sonrió con tranquilidad y comentó: «A veces, dar un paso hacia la independencia requiere más valor que enfrentarse a un conflicto directo». Marta asintió. Sabía que aquel fin de semana había sido más que una confrontación familiar, había sido una lección sobre la libertad, la dignidad y la manera en que se educa a la próxima generación. Valeria, aunque aún pequeña, estaba aprendiendo de esas lecciones sin darse cuenta, observando la manera en que sus padres manejaban la tensión con coherencia y calma. El viernes siguiente, Marta y Javier organizaron una pequeña reunión en su apartamento, invitando a Isabel y algunos amigos cercanos. La tarde estaba llena de risas y conversaciones ligeras, un contraste con la presión del fin de semana anterior. Marta observaba a Javier interactuar con Valeria y los invitados, notando cómo su serenidad influía en el ambiente. Su autoridad se basaba en respeto, no en miedo, y eso era evidente para todos. Durante la noche, mientras Valeria dormía, Marta y Javier conversaron sobre los próximos pasos con respecto a sus padres. Decidieron que las visitas serían siempre planificadas, sin sorpresas, y que cualquier falta de respeto hacia Javier sería motivo para suspenderlas. Marta sintió un alivio profundo al saber que finalmente podían controlar la narrativa de su familia, asegurando que Valeria creciera con ejemplos de respeto y coherencia. El fin de semana siguiente, Marta recibió una llamada de una colega del hospital. Un antiguo paciente había escrito un artículo destacando el impacto positivo de Javier en su vida como profesor. Marta lo leyó con atención y orgullo, comprendiendo que la verdadera validación de Javier no venía de su familia biológica, sino de las vidas que tocaba diariamente. Esa realización reforzó aún más la convicción de Marta. No necesitaban la aprobación de nadie para sentirse completos. A medida que avanzaba la semana, Marta empezó a notar pequeños cambios en la actitud de su madre y su hermana hacia Javier. No era un cambio radical, pero sí un reconocimiento tácito de su valor. Marta entendió que la fuerza no siempre se demuestra con confrontaciones abiertas. A veces, la consistencia, la paciencia y la coherencia silenciosa eran suficientes para establecer respeto. Esa comprensión le permitió enfrentar los días siguientes con confianza y calma, segura de que su familia elegida estaba protegida y unida. A medida que pasaban las semanas, la vida de Marta, Javier y Valeria adquirió un ritmo renovado. Cada mañana, Valeria se despertaba con la energía típica de los niños, y Marta la acompañaba con cuidado mientras Javier preparaba el desayuno y revisaba las lecciones del día. La rutina les daba estructura, pero también seguridad. La familia ahora estaba unida bajo reglas claras y respeto mutuo. Un jueves por la tarde, Marta recibió una invitación inesperada. Su madre quería reunirse para hablar en privado. Al principio, dudó, recordando los intentos anteriores de manipulación, pero decidió aceptar.
Llegó al café del centro de Sevilla y encontró a Elena sentada, nerviosa, con las manos entrelazadas sobre la mesa. Marta se sentó frente a ella, observando la tensión en sus ojos. «Marta», empezó Elena con voz baja. «Quiero disculparme por cómo actué el fin de semana del aniversario. Reconozco que fui parte de la presión sobre Javier y tú, y siento mucho todo lo que pasó». Marta la escuchó en silencio, tomando aire antes de responder. «Gracias por decirlo», dijo con calma. «No puedo cambiar el pasado, pero sí podemos decidir cómo actuar de ahora en adelante. Javier y yo hemos establecido límites claros. Si los respetas, podremos tener una relación sana con Valeria. No se trata de confrontaciones, sino de respeto». Elena asintió, visiblemente aliviada de poder hablar sin tensiones ni manipulaciones. Marta percibió sinceridad en su voz, algo que no había sentido durante años. Entendió que, a veces, los cambios llegan lentamente y que reconocer los errores era el primer paso hacia la reconciliación. De regreso a casa, Marta reflexionaba sobre lo sucedido. Javier estaba en el salón, revisando los exámenes de sus alumnos, mientras Valeria jugaba con sus muñecos en el suelo. Marta sonrió al verlos, recordando cómo un fin de semana había puesto a prueba la fuerza de su familia y a la vez había demostrado que la coherencia y el respeto eran herramientas poderosas para proteger lo que más valoraban. Esa noche, mientras Valeria dormía, Marta y Javier conversaron sobre el futuro. Decidieron seguir manteniendo reglas claras para las visitas familiares y asegurarse de que cualquier interacción estuviera basada en respeto. No se trataba de castigar, sino de establecer un entorno seguro y saludable para su hija. La lección de aquella semana se asentó con fuerza. La verdadera autoridad no viene del miedo o del control, sino de la coherencia, la paciencia y el ejemplo. Marta comprendió que su rol como madre y como esposa implicaba proteger a su familia, pero también enseñarles que la dignidad propia y el respeto hacia los demás eran valores innegociables. Al cerrar la ventana de la noche sevillana y escuchar el suave murmullo de la ciudad, Marta sintió un alivio profundo. Habían enfrentado la presión, mantenido su integridad y protegido a su hija. Aunque sabían que los desafíos no habían terminado, también sabían que la unidad de su familia era ahora más fuerte que cualquier intento de manipulación externa. Con el paso de los meses, Marta y Javier consolidaron la rutina familiar. Cada día estaba marcado por la escuela de Valeria, las clases de Javier y los momentos compartidos en casa que reforzaban la unidad y la confianza. Marta notaba cómo Valeria absorbía sin palabras las lecciones de respeto y paciencia que sus padres modelaban constantemente. Una tarde, mientras Javier corregía exámenes en la mesa del comedor y Valeria jugaba con bloques en el suelo, Marta recibió un correo electrónico de su padre. El mensaje era breve, una invitación a la próxima reunión familiar, con la promesa de que todo se manejaría de manera respetuosa. Marta lo leyó, percibiendo un cambio sutil pero significativo. Su padre había comprendido que la dinámica de poder que mantenía durante años ya no funcionaba y que cualquier intento de imponer autoridad sin respeto sería ineficaz. Marta compartió el mensaje con Javier, quien, con su habitual serenidad, comentó: «Es un comienzo. No necesitamos su aprobación para validar nuestra familia, pero es un paso hacia la convivencia respetuosa». Marta asintió, reconociendo que esa reflexión era una de las fortalezas que habían cultivado juntos: entender que el control y la aprobación externa nunca serían el eje de su vida familiar. El fin de semana siguiente, Marta y Javier llevaron a Valeria a un parque cercano. Entre risas y juegos, Marta se permitió observar a su hija correr, explorar y preguntar sin límites. Cada gesto de independencia y confianza que Valeria mostraba reforzaba la idea de que su entorno familiar estaba protegiéndola y fortaleciendo su autoestima. Al regresar a casa, Marta revisó mensajes antiguos y se dio cuenta de cuánto había cambiado su perspectiva. Recordó los años de manipulación silenciosa y comparaciones constantes, y cómo esos momentos habían afectado su percepción de la familia. Ahora,
Con Javier y Valeria, había aprendido a establecer límites claros, a comunicar expectativas y a proteger su núcleo de manera efectiva. Esa noche, mientras preparaban la cena, Marta comentó con Javier: «Nunca imaginé que podríamos sentirnos tan seguros y tranquilos después de tanto conflicto. Siento que hemos creado un espacio donde Valeria puede crecer sin miedo y aprender el valor de la integridad». Javier sonrió y respondió: «Eso es lo que importa. Todo lo demás es secundario». En los días siguientes, Marta comenzó a notar pequeños gestos de cambio en su madre y su hermana. Llamadas más neutrales, comentarios respetuosos sobre Javier y una disposición a seguir las reglas establecidas para cualquier interacción familiar. No era una transformación inmediata, pero sí un indicio de que el respeto podía prevalecer incluso en dinámicas que durante años habían estado marcadas por la tensión y el control. Mientras Marta se preparaba para dormir, observó a Valeria dormida en su habitación, respirando tranquila. Pensó en lo que habían logrado. No solo habían sobrevivido a las pruebas familiares, sino que habían establecido una base sólida de respeto y coherencia que aseguraría la seguridad emocional y el bienestar de su hija. Marta cerró los ojos con la sensación de que, a pesar de los desafíos, la familia que habían construido era más fuerte que cualquier intento de manipulación o juicio externo. El tiempo avanzaba y Marta notaba cambios significativos en la dinámica familiar. Aunque las relaciones con sus padres seguían siendo delicadas, la tensión había disminuido. Don Manuel y Elena aprendieron a respetar los límites impuestos. Cualquier interacción debía ser acordada y basada en respeto hacia Javier y hacia la familia que Marta había formado. Esta nueva claridad permitió que las visitas fueran más genuinas y menos cargadas de manipulación. Un viernes por la tarde, Marta recibió un mensaje de la directora de la escuela donde Javier trabajaba. Le informaba que se había programado un reconocimiento especial para él por su dedicación y compromiso con los alumnos. Marta sintió un orgullo silencioso. Era un reflejo del esfuerzo diario de Javier, de su coherencia y de su paciencia, cualidades que la habían sostenido durante el conflicto familiar. Compartió la noticia con Javier, quien reaccionó con humildad, aceptando la felicitación con una sonrisa tranquila. El sábado por la mañana, Marta, Javier y Valeria prepararon la casa para recibir a su hermana Isabel. La niña corría por el salón, riendo, mientras Marta y Javier organizaban los últimos detalles de la merienda. Había un aire de alegría y normalidad que contrastaba con la tensión de semanas anteriores. Marta se permitió disfrutar de la escena. Su familia estaba unida, fuerte y protegida. Durante la visita, Isabel compartió sus impresiones sobre la semana pasada, la independencia que había tomado al mudarse a su propio apartamento, la claridad en los límites que Marta había establecido y la seguridad que Javier mostraba frente a cualquier intento de manipulación. Marta escuchó atentamente, sintiendo que cada palabra de su hermana confirmaba que habían logrado algo más que sobrevivir. Habían creado un ejemplo de respeto, integridad y unidad para Valeria. Por la tarde, Marta y Javier se sentaron a revisar el correo y los mensajes de la semana. Entre ellos, recibieron palabras de antiguos alumnos de Javier, agradeciendo su dedicación y su apoyo. Marta comprendió que la validación externa, aunque agradable, era secundaria. Lo importante era la seguridad, la coherencia y la enseñanza diaria que Javier transmitía a Valeria y a quienes lo rodeaban. Mientras la noche caía, Marta observó a Valeria dormir plácidamente, con la conciencia tranquila de que había aprendido, sin necesidad de palabras, la importancia del respeto y la dignidad. Javier, a su lado, mantenía la calma habitual, mostrando con su ejemplo que la verdadera fuerza no se mide en dinero ni en estatus, sino en coherencia, paciencia y amor. Al cerrar las luces y dejar que la casa se sumiera en el silencio, Marta reflexionó sobre el camino recorrido, desde la tensión del aniversario hasta el reconocimiento de Javier y la independencia de Isabel. Todo había sido un proceso de aprendizaje y consolidación, un recordatorio de que la familia que uno elige proteger puede ser más fuerte y significativa que cualquier expectativa impuesta desde afuera.
Marta respiró hondo, sintiendo que, aunque los desafíos no terminarían, habían sentado las bases de una vida familiar sólida y respetuosa, lista para enfrentar cualquier prueba futura. Con el paso de los meses, la vida en casa de Marta, Javier y Valeria se volvió más serena y estable. Cada mañana, Valeria corría por la terraza mientras Javier preparaba el desayuno y Marta organizaba su jornada de trabajo. La rutina, lejos de ser monótona, les brindaba seguridad y fortalecía la sensación de hogar. Los límites claros que habían establecido con los padres de Marta seguían en pie, y cualquier visita se realizaba con respeto y planificación, garantizando que la paz de su familia no se viera comprometida. Una tarde, mientras Javier ayudaba a Valeria con sus deberes, Marta recibió un mensaje de un antiguo alumno de Javier. Expresaba gratitud por su guía y dedicación, mencionando cómo su maestro había cambiado su perspectiva de la vida y había motivado su éxito académico y personal. Marta sonrió, comprendiendo que la verdadera medida del impacto de Javier no residía en la opinión de su familia biológica, sino en la influencia positiva que ejercía sobre quienes lo rodeaban. Era la validación silenciosa de sus esfuerzos, el reconocimiento de años de paciencia y coherencia. Esa noche, Marta se sentó junto a Javier en la sala, observando a Valeria dormir. Sintió una profunda gratitud por la fortaleza que habían construido juntos. Todo lo vivido, el aniversario, los conflictos, la presión de los padres, las decisiones difíciles, había servido para consolidar los cimientos de su familia. Habían aprendido que la dignidad y el respeto no se negocian, y que enseñar esos valores a Valeria era su responsabilidad más importante. Consciente de ello, Marta reflexionó sobre la lección más valiosa de todo el proceso. No podían controlar cómo los demás los percibían, pero sí podían decidir quiénes tenían un lugar en su vida y bajo qué condiciones. Habían establecido límites firmes, defendido su integridad y protegido el bienestar de Valeria, demostrando que la verdadera autoridad reside en la coherencia, el respeto y la paciencia, no en el juicio ajeno. Mientras la noche sevillana envolvía la ciudad con su calma habitual, Marta comprendió que su familia había alcanzado un equilibrio difícil de romper. Su relación con Javier era sólida, basada en confianza y respeto. Valeria crecía en un hogar seguro y amoroso, y los vínculos con sus padres, aunque delicados, podían existir de manera constructiva siempre que se mantuvieran los límites claros. En el silencio de la casa, Marta susurró a Javier: «Hicimos lo correcto. Todo este esfuerzo valió la pena». Él le sonrió, apoyando una mano sobre la suya, y respondió con suavidad: «Siempre fue por nuestra familia, por Valeria y por nosotros». Ese sentimiento de seguridad y logro quedó grabado en el corazón de Marta. Sabía que la vida seguiría presentando desafíos, pero también comprendió que la fortaleza de su familia no dependía de la aprobación externa. Mientras Valeria dormía, soñando tranquila, Marta cerró los ojos con la certeza de que habían construido un hogar basado en la dignidad, la coherencia y el amor. Y con esa sensación de paz, Marta invitaba al espectador a reflexionar sobre sus propias relaciones, el valor de los límites, la importancia del respeto y la fuerza de proteger a quienes realmente importan. Susurrando en voz baja, con un gesto que solo los que han vivido una lección similar pueden comprender, Marta cerró la historia con una invitación clara: suscríbete al canal, escribe un comentario y comparte el vídeo. El mensaje final era sencillo, directo y profundo. La vida familiar es un acto consciente de amor y respeto, y cada decisión cuenta.